Son amigos. Son esposos. Son familia. ¡Sonríe! Hola, hola, bienvenidos a otro episodio más de Sonríe. Hola. Hoy les vamos a platicar de nuestro caminito hacia la medicina integral. ¿Qué es la medicina integral? La medicina integral, como su nombre lo dice, es una medicina que busca en el ser humano contemplar todas las áreas que conlleva el ser humano, no solo la parte física, no solo el tema de la dolencia o el síntoma, sino la parte mental, la parte emocional, la parte con su conexión con lo espiritual, con su pasado, ¿no? Eso es, en resumen, lo que abarca la medicina integral. Sí, y a mí me emociona mucho que ya se está abriendo más campo a eso, ¿no? Profesionistas de la salud. Y la otra vez escuchaba un estudio que se estaba dando que hay psicólogos que están tratando la depresión con tipo de alimentación, porque ya se dieron cuenta de esta íntima relación de emoción con lo físico, y así, o sea, en todas las áreas. Te das cuenta que cuando arreglas un área, ya sea en el área de las emociones, en el área del transgeneracional, ¿no? Que es lo que te traspasan tus papás, y en la mente y en lo físico, pues hay una armonía, y la armonía es a lo que queremos llegar con esto de la medicina integral. Sí, así es. Cuando algo te cae pesado es porque seguramente estuviste comiendo algo picoso y recibiste una noticia que no te gustó. Bueno, afecta directamente tus emociones. Está comprobado que la serotonina, que es una de las hormonas de la felicidad, se segrega, se empieza a crear a partir del intestino delgado, y ese intestino delgado crea estas hormonas que van a recorrer toda tu sangre, mandan una señal a través del sistema vago a tu cerebro para ordenar a los demás partes del cuerpo para sentirse así, ¿no? Sentirse feliz, sentirse pleno, sentirse a gusto. Entonces, sí, está íntimamente ligado la relación de tu segundo cerebro, que es el estómago, el intestino, con tu cerebro, no con tu cerebro. Hay neuronas entre ellos mismos comunicándose, y también a través de los nervios. Sí, es impresionante. Pero bueno, ¿cómo fue esto? Un poco de story time. Yo siento que fue cuando tomamos el curso psicoprofiláctico, ¿no? Fíjate que desde la palabra me suena rarísimo, psicoprofiláctico. Yo decía, ¿qué es eso? Cuando me invitaron a mí a tomar el curso de entrada, yo dije, no, porque te cierras muchas veces a lo desconocido. Y por eso es importante que nos demos la oportunidad de salir de nuestra zona cómoda, ¿no? Donde conocemos las cosas. Cuando me dijeron psicoprofiláctico, yo decía, no, esto no siento que sea para nosotros. Desde ahí fue el inicio de esta persona que nos invitó, agradeciéndole de antemano a Alex Trejo, que es nuestro maestro de la Biblia, que estuvo insistiendo con respecto a esto. Fue ahí como el parteaguas, ¿no? Que ahí empezó todo el tema de indagar en la parte diferente a lo que estábamos conociendo. Y bueno, ¿qué se tocaba ahí en el curso psicoprofiláctico para también las personas que no sepan? A mí como mujer me enseñó qué estaba pasando en mi cuerpo mientras estaba gestando, qué iba a pasar, cómo prepararme psicológicamente, mentalmente y físicamente para el momento del alumbramiento y parte del posparto. Y al hombre le enseñaba qué papel debía de llevar, ese acompañamiento idóneo. Y tuvimos dos partos maravillosos, y fue ahí donde a mí me abrió la mente. Hay dos cosas que me impresionaron mucho cuando tomé el curso. La primera fue que pues estamos acostumbrados a que un parto debe de ser emergencia, medicamento, analgésicos y suero y doctores, y de repente informarme y vivir que puedes tener un parto sin un solo medicamento, para mí fue impresionante. O sea, fue impresionante saber cómo tu cuerpo está equipado con tantas cosas, desde hormonas, glándulas, muchísimas cosas, que aquí nos podríamos llevar todo el podcast, ¿no? Desde físicamente, cómo el cuerpo de la mujer está tan equipado para ese momento que no necesitas nada externo. Sí, y la intención del podcast es precisamente mostrarte esa otra parte que no te cuentan. Hoy en día tenemos todo
volteado de cabeza. O sea, lo acabas de platicar con este tema, el hecho de dar a luz un bebé, traer a la luz, a traer a la vida otro ser, hoy en día se maneja como algo que implica una medicación, implica una cirugía, implica como si estuvieras enferma de algo. De hecho, por eso se usa el concepto, ya te aliviaste, como si estuvieras enferma, cuando es parte de la naturaleza, ¿no? Pero hoy en día ya traemos esa idea, ya nos metieron en el chip de que así se debe de llevar un parto en medio de todo este escenario que acabas de comentar, cuando la realidad es que no. La realidad es que por muchos años hemos visto que esto es parte de la naturaleza. Dios creó a la mujer con ciertas características muy especiales, desde la cadera, de la parte ósea hasta la parte hormonal, para poder dar, traer vida, crear, trascender a otras generaciones esto, ¿no? Y usa al hombre como ese elemento complementario para poder dar esa vida. No se podría dar esa vida si no hubiera un espermatozoide y si no hubiera un óvulo en gestación. Sí, y la número 2 fue que ahí en el curso psicoprofiláctico nos decían, bueno, lo convencional son estos protocolos, ¿no? Tan, y a mí se me hacía súper exagerado. Yo sentía que en el curso nos querían espantar, o sea, que, en el hospital vas a ver esto, así que no vayas al hospital. Y yo decía, estas personas que nos están dando el curso, sí, todo muy padre, pero nos quieren espantar para que no veamos otras opciones. Pero pues debido a que yo estaba trabajando y tenía que pedir incapacidad, tenía que tomar un curso dentro del Seguro Social, y en ese curso nos dimos cuenta que lo que nos decían era cierto, y a mí yo me quedé así, no es cierto. Yo me acuerdo que les preguntaste, oigan, ¿y este protocolo que ya se sabe que no es necesario, no voy a decir nombres ni nada, este protocolo que ya sabemos que no es necesario, ¿hay forma de que no se lleve la mujer? Y te dijeron, no, así se tiene que hacer. Y yo, todo lo que me dijeron en el curso psicoprofiláctico era real, no me estaban espantando. Entonces ahí también fue como otro así como despertar de ¿dónde estoy? No sé. Yo sí diría los procedimientos. Al final pues, es un podcast, ¿no? Y estamos externando pues lo que vivimos, la episiotomía, ¿no? Es un protocolo que se va a manejar sí o sí, y lo firmas en letritas pequeñas a la hora de ingresar a un hospital, en donde pues tú das autorización de que literal corten todos tus tejidos, ¿no? Y en una zona tan delicada como es esa, con la simple excusa de que pues, posiblemente podría ser el caso hipotético en donde la cabeza del bebé no quepa, y por eso la damos un poco más despacio con este corte. La verdad es que cuando me lo dijeron en el psicoprofiláctico, yo dije, ay, exagerados, pero cuando nos dieron ese curso en el Seguro Social, que eso se lleva de cajón, yo dije, oye, sí es cierto, nos están advirtiendo de algo que va a pasar y que no hay forma de evitarlo. Y al preguntarles a los chavos, primero de entrada se sorprendió de que alguien preguntara eso, ¿no? Y entonces dijeron, no, pues es algo que ustedes firman. Y entonces de repente otra persona dijo, ¿y si no queremos? Entonces otra persona, oye, pero es que yo no estoy de acuerdo. Y yo dije, uy, creo que ya alboroté el gallinero, ¿no? Bueno, desde ahí empezamos con el tema de ver hacia otro lugar, ¿no? Y pues sí, empiezas a darte cuenta que el ver a otro lugar te invita a pensar, a salir de tu zona cómoda, de lo que te dicen que es así, pues así tiene que ser. Y eso es en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito espiritual, en el ámbito físico, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la alimentación, en el ámbito de política, lo que tú quieras. Lo importante es cuestionarlo, en el buen sentido decir, oye, esto me va a funcionar, no me va a funcionar, pero tener otra referencia para poderlo comparar. Al no tener otra referencia, pues dices, esta es la verdad, ¿no? Y entonces, cuando vimos esta otra referencia, cuestionamos lo original, vimos que sí estaba en contrario, y dijimos, no, pues lo que queremos es menos invasión hacia nuestro cuerpo, en particular hacia tu cuerpo, y si había otra alternativa, pues vamos a buscarlo de otra manera, ¿no? Y como dices tú, el miedo. Siempre se han manejado estos temas con el miedo por delante, ¿no? Siempre primero es el tema del miedo y ya después te dicen, no, bueno, te podemos ayudar con este tipo de cosas. Ahí empezó todo el tema del holístico con nosotros. Sí, justo tocabas un tema que sí quiero recalcar, que muchas veces nos llevamos en nuestro comportamiento con el que así se debe de hacer, o así es, y no nos informamos, y cuando te informas dices, wow, hay otro camino. Y otro despertar fuerte, creo que de ahí dijimos,
nos surgió la cosquillita de ahí. Pero todo despertar fuerte es que tuvimos una hija no sana, ¿no? O más bien, ahora que lo vemos, muchas de nuestras decisiones o cómo llevamos, pues, el ser papás primerizo, hizo que nuestra hija tuviera un sistema inmunológico débil. Y pues cuéntanos. Sí, yo me acuerdo que pues seguro todo papá primerizo coincidirá conmigo de que pues, estás aprendiendo, ¿no? En la marcha. O sea, podría haber libros que te hablen de cuidar esto, pero la realidad es que ya cuando estás en el campo de acción, pues es prueba y error, ¿no? Adicional a eso de que pues cada hijo es diferente, o sea, no porque ya hayas tenido un hijo, el segundo va a ser igual. Al final cada uno es un personaje, un mundo muy diferente, con emociones, con temperamentos muy diferentes. Bueno, y sí, pues con nuestra primera hija fue prueba y error, ¿no? Y el hecho de que ella no pudiera regular temperatura desde su nacimiento y que tuviera que estar un tiempo en la incubadora, pues nos llevó a que su sistema inmune estuviera bajo, más el tipo de alimentación que le estábamos dando, por falta de información, por quedarnos con lo primero que pues, nos dicen, ¿no? Fue que creo que las crisis son perfectas, como ya lo habíamos platicado en su momento en otro capítulo. Las crisis son perfectas para voltear a ver a otro lado, ¿no? Y entonces el hecho de que a los 3 años mi hija se me haya convulsionado en los brazos fue el momento caótico de decir, tengo que ir a hacer otra cosa, no puedo seguir con el mismo procedimiento. Mi hija se me enfermaba cada 3 meses de las vías respiratorias y cada 3 meses era antibiótico. Y cuando cumplió estos 3 años es cuando se me convulsionó y ya no puedo continuar ahí. Sí, justo eso fue como la gota que derramó el vaso, porque yo recuerdo que nos invitaban a una fiesta infantil y ya sabían que iba a regresar enferma. Y entonces era un volado, ¿no? Y vale la pena o regresar de vacaciones y ya sabíamos. Y sí, fue una personita que llegaba a los 40 de temperatura muy fácilmente y se convulsionaba. Entonces sí fue fuerte esos primeros años. Y ahí tenemos en el álbum de fotos, ¿no? Todas las veces que íbamos con la doctora y tratamos de cambiar, ¿no? Íbamos como ya no directamente al holópata, sino íbamos como a la homeopatía, ¿no? Y buscábamos algo menos invasivo, menos agresivo para el hígado, para los riñones. Pero aún así era muy constante, ¿no? Y ya no podemos continuar con esto. Algo debe haber diferente allá afuera. Y fue ahí donde empezamos a investigar, ¿no? Donde empezamos a darnos la oportunidad de escuchar otras voces, no cerrarnos a posibilidades que hay allá afuera, que a lo mejor de entrada nos íbamos a decir, no me interesa, pero sí a contemplar que existen, ¿no? Y fue ahí donde probamos con la aromaterapia, probamos con otras cosas como el biomagnetismo, con el cambio de dieta, y fue ahí donde empezamos. Ahí es donde empezó todo el surgimiento holístico. Sí, y bueno, ha sido un camino increíble. Ya iremos contando como los detalles, y eso nos abrió puertas a otras cosas. Pues yo hoy veo a mi hija pues fuerte y yo lo agradezco a Dios. Las grandes decisiones correctas que hemos tomado en este caminar juntos han sido de rodillas, han sido diciendo, Dios, muéstranos. Y esta fue otra donde dijimos, Dios, muéstranos qué podemos hacer. Cambiamos dietas, cambiamos forma de tratarla, hablando del tema de medicina. Y yo me acuerdo que cuando dije, ya estoy del otro lado, fue cuando entró a la escuela, porque esa era otra. Yo decía, si en una fiesta se pone así, ahora que entra a la escuela va a ser de las que se enferme. Entró a la escuela y ya ves, llegó la gripa y llegó para toda la escuela. Y mi hija fue de las únicas que no se enfermó. Y fue ahí cuando dije, Dios, gracias por mostrarnos el camino. Sí, me acuerdo perfectamente esa vez que dijiste de rodillas. No recuerdo el año, pero sí recuerdo la fecha. Fue un Nochebuena para Navidad, donde no pudimos ir con la familia porque nuestra hija se nos puso muy mal de temperatura, y si la sacábamos en esas fechas frías, regresar de noche, frío, convivir con otras personas, iba a ser un caos. Entonces decidimos pasar Nochebuena de rodillas ante la cama con nuestra hija con mucha temperatura, y dijimos, aquí estamos, no sabemos qué hacer, muéstranos. Me encantaría yo como papá estar en su lugar, yo tomar la enfermedad de mi hija y padecerla yo en lugar de ella, y que esto no vuelva a pasar, pero no se puede, ¿no?
fue ahí donde en esa crisis decidimos creerle a Él, descansar en Él y que nos fue guiando poco a poco. Como bien dices tú, apenas se acaban de enfermar los chavos en la escuela y la única que sigue fiel ahí, yendo a las clases sin síntomas, es nuestra hija. Y pues no paro de darle gracias a Dios porque nos mostró en su momento, sí fue un momento de crisis, doloroso, pero son esas oportunidades donde haces un freno. De hecho, ese es el propósito de las enfermedades. Lo habíamos platicado el otro día. Una enfermedad, el propósito fundamental que trae a nuestra vida, olvídate el origen, si comiste mal, si hiciste esto, si no te cuidaste aquí. Ahorita no toquemos ese tema. ¿Cuál es el propósito original de una enfermedad? Hacer un alto en tu vida. Detente de tu carrera loca, lo que estés haciendo, detente. Y un alto, pues una enfermedad te va a detener en el sentido de que pues, no vas a ir al trabajo, no vas a ir a la escuela, vas a dejar de hacer tus actividades cotidianas para reflexionar. Si nosotros en medio de la enfermedad no lo aprovechamos para reflexionar y solo lo aprovechamos para quejarnos, para entristecernos o enojarnos con la vida, con Dios, con quien quieras, no estamos realmente aprovechando la enfermedad. ¿Qué es lo que va a pasar? Que nos vamos a salir, nuestro sistema inmune va a salir a flote, pero nos vamos a volver a enfermar otra vez de lo mismo. Recuerda, mientras más lejos estés de la naturaleza, lo que Dios nos proveyó, más cerca vamos a estar de la enfermedad. Yes. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Seguimos en contacto. Gracias, mi amor. Te amo. Te amo.